Entonces le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, amén, hermanos. Y es una bendición el que nos concede el Señor estar aquí. Queremos pues darle una muy cordial bienvenida, ¿verdad?, a todos, y también pues a las personas que nos están escuchando, esperando que este mensaje sea de bendición, amén, hermanos. ¿Cuántos vienen a recibir de la palabra de Dios? Amén, gloria al Señor. No quiero que salga de este lugar como ha venido, sino con una experiencia nueva, una experiencia fresca, una bendición, amén, hermanos. Yo quiero explicar qué significa la palabra gracia. Esa palabra es muy bonita desde el punto de vista bíblico. Para muchos esa palabra no dice nada, pero yo quiero darme a la tarea de explicar esta palabra. Y alguien que habla mucho de la gracia de Dios en este país es un doctor llamado Chuck Swindoll, y que es pues un doctor, un teólogo, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Él habla más de la gracia de Dios que cualquier escritor. Me gusta mucho su libro, El despertar de la gracia, pero también me gustan otros, como, ¿para qué mencionarlos? Ese libro en especial habla del significado del tema que vamos a tocar. ¿Qué significa la palabra gracia? Y allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, en el versículo 1, hermanos, dice la Biblia: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Lo voy a leer otra vez. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Padre, vamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte de tu gracia, de tu unción, de tu respaldo, y que tú nos permitas, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, explicar el significado de esta palabra. Ábrenos pues el entendimiento y sea oportuna tu palabra, acomodándose a la necesidad que hay en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra gracia, hermanos, significa muchas cosas y se puede aplicar para muchas situaciones. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de un bailarín de arte, una bailarina de arte, de ballet, decimos que tiene gracia para hacerlo. Ahí se aplica esta palabra gracia. Mira cómo tiene gracia para ejecutar los pasos, cómo tiene gracia para llevar el ritmo. Se aplica la palabra gracia. Al igual que un pintor cuando expresa su arte, ¿verdad?, cuando ese sentimiento o ese talento que tiene el pintor lo plasma en su arte, la gente lo ve y aplica esa palabra. Dice, ¿cómo tiene gracia para pintar? ¿Cómo tiene gracia para aplicar los colores? Al igual un cantante, al igual un músico, porque la gracia puede significar coordinación o excelentes movimientos, y puede referirse a coordinación y elegancia. Esa palabra se puede aplicar así. Pero en el terreno bíblico, en el terreno que a nosotros nos corresponde, hermanos, es más aún importante. La palabra gracia significa un favor inmerecido. Eso significa gracia. Usted recibir
algo de alguien sin que usted lo merezca, sin que yo merezca eso de esa persona. Gracia significa un favor inmerecido, o sea, extender un favor especial a alguien que no merece dicho favor. Eso significa gracia, que no ha ganado nada y que se le da algo, que no tiene dinero para pagar algo y que se le da eso sin el costo alguno. En vez en cuando vemos en la Biblia las escenas que ilustran, que imparte gracia. Pasajes bíblicos que nos muestran el momento en que se aplicó la gracia para una persona de parte de Dios o de parte de un siervo de Dios. En la vida del rey David encontramos la más grande ilustración en cuanto al tema de la gracia. Y es este pasaje, hermanos, que tenemos delante del segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Es una historia bella y es una historia inolvidable. Es una historia de nuestras más favoritas. Y yo quiero pedir la guianza de Dios para poder explicar esto. David batalló mucho, hermanos, para llegar a ser lo que él fue. Él batalló mucho, tuvo mucha oposición de parte de Saúl, que fue el primer rey, ¿lo recuerda? El primer rey de Israel. Y siempre como discerniendo Saúl su pésimo reinado, sabía que Dios habría de levantar otro rey y quitarlo a él. Y cuando se dio cuenta quién era la persona que habría Dios de ponerlo en sucesor de él, Saúl siempre persiguió a David para matarlo. Así dice la Biblia y podemos citar los lugares. Siempre quiso él atentar contra la vida de David. Saúl tenía celos por el respaldo que Dios le daba a este hombre llamado David. Sin embargo, cuando la Biblia pone un giro por completo y David, hermanos, muere Saúl y David llega a ser sucesor y llega al trono y está en el trono, un trono próspero, un trono bendecido por Dios, un trono respaldado en todas las áreas militares, en la área agraria, en el campo, en el área financiera, en lo material. Él estaba bendecido en todas las áreas. David empezó a contemplar todo lo que había batallado para llegar allí. ¿Alguna vez le ha pasado a usted lo mismo, hermano? Como Dios usted ha batallado en la vida, pero llega un momento en que está gozando de lo que Dios le da. Amén, hermanos. Ese era el momento exacto en la vida de David. Y empezó él a pensar, bueno, de todas las bendiciones que he recibido de parte de Dios, yo algún día prometí algo a ciertas personas que ahora puedo cumplir. En ese momento que prometí no tenía la capacidad para hacerlo, pero ahora sí. Ahora que estoy próspero, ahora que estoy bendecido, yo prometí algo y yo lo puedo ahora cumplir. Cuando ya David había sacado adelante todas sus dificultades, ahora gozaba de un reinado bendecido por Dios, se acordó de su amigo llamado Jonatán, que había sido muerto en batalla, pero también se había acordado del padre de su mejor amigo llamado Saúl, que también había muerto en la misma batalla. Mientras pensaba en todo esto que había impactado su vida, David entonces dijo: tengo algunas cosas pendientes por cumplir. Por eso, en ese reinado, fíjese cómo expresa el versículo 1, capítulo 9.
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Ha quedado alguno? ¿Ha quedado? Y en realidad esa traducción de la palabra misericordia se traduce como gracia. En otras palabras, David estaba expresando algo profundo, algo más que misericordia. Estaba expresando gracia. La palabra hebrea original utilizada aquí puede y debe traducirse como gracia. Gracia. O sea, esta palabra se debiera de leer así: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo muestre gracia por amor a Jonatán? Así se debería de leer. En lugar de misericordia, se tiene que cambiar a gracia. Voy a repetirlo. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo muestre gracia por amor a Jonatán? Gracia, el favor inmerecido, yo muestre algo hacia esa persona. Y David dice: ¿alguien ha quedado? Yo estoy interesado en ayudar a ese alguien que ha quedado. Mostrarle amor, mostrarle favor, ayudarlo financieramente, ayudarlo en lo que sea posible ayudarlo. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar esa gracia? Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Porque precisamente David había hecho una promesa a uno de sus mejores amigos llamado Jonatán. Y en su momento también le había hecho una promesa a Saúl. Y yo quiero citar el primer libro de Samuel, capítulo 20. El verso 13, hermanos, dice: pero si mi padre intentare hacerte mal, le dice Jonatán. Fíjese lo que dice, hermano. Si mi padre intentare hacerte un mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te hiciere saber y te enviare para que te vaya en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, y si yo viviere, hará conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Le está diciendo: ¿tú puedes hacer misericordia de mí? Porque Jonatán estaba consciente, hermanos, de que era una costumbre de las dinastías orientales que cuando un rey tomaba el poder, todos los sobrevivientes del antiguo rey tenían que morir. Qué triste, ¿verdad, hermano? Venía un nuevo rey, y si el rey sabía alguien sobrevivió de la familia del otro rey, la ley o la dinastía oriental determinaba: tienen que morir todos. ¿Por qué? Porque algún miembro de la familia, si viviera del otro reinado, ellos se volcarían en una revuelta contra el nuevo rey. Harían como un golpe de estado. Así que ellos determinaban que se mueran todos. Pero aquí David, hermanos, estando en el trono, él había consentido antes de eso que si él llegaba al trono, toda la dinastía de Jonatán, si viviera, habría de ser protegida por el favor divino de David. David habría de aplicar la gracia allí. No era la costumbre, pero estos estaban no respetando las costumbres. Habrían de ser algo anormal. No era costumbre. Pero aquí Jonatán le dice: David, yo sé que un día tú vas a llegar a ser un rey. Mi papá lo es ahora. Pero si tú llegas a ser rey, acuérdate de mí.
no me mates, ni mates a ninguno de los que sobreviven. Y dice el versículo, hermanos, 16, que hicieron un pacto, Jonatán y David. Vamos a pactar a que tú no vas a matar mi dinastía cuando llegues al reinado. Y dice la Biblia, y que pactó con su mejor amigo. Y entonces dice la Biblia, David teniendo el presente ese pacto, David se acordó de eso. Por eso dice el capítulo 9, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo gracia por amor a Jonatán? Porque yo prometí eso cuando Jonatán, mi amigo, vivía. ¿Me está siguiendo, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, él recordaba ese pacto. Pero algo que también recordó, que había pactado con Saúl, no nomás con el hijo de Saúl, con Jonatán, sino con el mismo Saúl. Permítame mostrar algo, aunque es algo como incómodo. Pero el primer libro de Samuel, capítulo 24, narra que David y sus valientes estaban metidos en una cueva. Y que Saúl vino y que tuvo ganas de ir al baño. Como algunos que andan allá, ¿verdad? Voy al baño. Pero no iba a ser solamente pipí, sino más que eso. Y la Biblia usa un lenguaje, hermanos, como muy propio para que no se oiga vulgar y sucio. Dice que Saúl se fue a cubrir los pies. Porque usted sabe, cuando usted va al baño, la ropa que se despoja de ella hace eso, cubre sus pies. Entonces aquel hombre fue a cubrirse los pies. La espalda él la daba hacia la cueva. Así que hizo esto, perdón, no me ve nadie, y la espalda hacia la cueva. Pero adentro de la cueva, ¿quién estaba? David. Y David y sus valientes. Y alguien ve y dice, ahí viene algo, Señor. Perdón, la Biblia no dice eso, pero yo especulo que estaba una lámpara prendida y ellos hicieron eso. Psst, a oscuras. ¿Quién viene? Veían la silueta de alguien, pone una postura de hacer carita de chango y dicen, pero trae corona, viejo, es el rey. Y Saúl empieza a tomar la posición para cubrirse los pies, y David cuidadosamente, fíjese cómo lo hizo, hermano, cuidadosamente, sin hacer absolutamente ni un ruido, saca su cuchillo y el borde de la capa la corta. Perdón, la corta y se queda, hermano. Y aquel no siente nada, lo hace con mucho cuidado y se queda con la capa, con el pedazo de la capa. Y aquel, y me imagino que aló, perdón, ¿verdad? Y se retira, hermanos. Aquel termina de cubrirse los pies, pues de ir al baño, pues. Y sale. Y cuando se retira, hermano Saúl, David sale y le dice, aló, soy yo, tu siervo. Y Saúl voltea, yo no soy tu enemigo, quiero que sepas. Si yo fuera tu enemigo, yo te hubiera matado, porque este pedazo de capa, ¿de quién es? Y él se da cuenta, hermanos, que la capa estaba cortada y que ni cuenta se dio. Yo te hubiera matado si hubiera querido, pero no lo hice. Yo no tengo nada contra ti, nada. Yo no puedo poner mi mano contra el ungido de Dios.
yo te respeto. Y entonces Saúl dice, wow, yo quiero leer lo que dice Saúl. Ahora, como yo he entendido que tú has de reinar. ¿Quién era el rey? Saúl. Pero él sabía, dijo, Dios a mí me desechó. Ahora sé que tú habrás de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues, fíjese lo que él dice. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia, porque era la costumbre después de que mi nombre sea borrado de la casa de mi padre. Y dice el verso 22, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres se subieron a un lugar fuerte, a una fortaleza. En resumen, David hizo una promesa primero con Jonatán y después con el papá de Jonatán, de no matar a ninguna descendencia cuando él subiera al reino. Por eso nosotros ahora leyendo el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, vemos por qué él dijo eso. Dijo David a sus súbditos, a los que estaban allí a la orilla de él, a su servicio, a su alrededor: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga gracia, muestre misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado uno? Porque yo le prometí a Jonatán esto, y también a su papá. ¿Ha quedado alguno? Y entonces, hermanos, aquí aparece un comentario. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia o gracia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Todo estaba bien, pero el último comentario estaba de más decirlo. Si ha quedado uno. ¿Quién? Es un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Está de más que dijera eso, pero como que Siba era cizañero, hermanos. Aunque no digan amén. Le está diciendo, en otras palabras, vamos a interpretar las palabras de Siba para David. David, será mejor que lo pienses 2 veces antes de hacerlo. Porque este tipo, este lisiado, al que tú le quieres hacer un favor, al que tú quieres darle gracia, no va a lucir bien en este palacio real. No va a lucir bien. No va al acorde de todo lo bonito que tienes aquí. No va a cuadrar con el hermoso ambiente. No se va a ver bien el trono con este personaje en medio. Todo está hermoso. Las cortinas, el oro en las columnas, la carpeta hermosa, el trono, tu corona, todo está bien. Pero si tú traes a este está lisiado de ambos pies. Fíjese qué tremendo el comentario que hizo. Pero la reacción de David es maravillosa, hermanos, porque él se mueve en una dirección correcta y le dice: ¿dónde está? David no pregunta cómo está o por qué le pasó eso, no, sino dice: ¿dónde está? ¿Dónde? Y entonces la gracia que aplica aquí David busca a la persona para recompensarla, aunque esa persona no lo merezca. Eso significa gracia, hermanos. Amor inmerecido. Gracia se mueve
y ayuda sin importar a quién ayudar. Eso significa gracia. Gracia es Dios mismo. Eso es gracia, Dios mismo. Es aceptar total a alguien aunque no lo merezca. Es ayudar a alguien que no puede pagar eso. Es asistir a alguien que sabe que no lo puede merecer. Eso se llama gracia. Ahora el rey famoso y poderoso David se inclina para extender su mano a alguien que no lo podía y que no lo debía de ayudar, pero él lo había prometido. Yo quiero hacer gracia con esa persona. David preguntó, ¿dónde está? Y sí, pero dijo, pero es que está lisiado. No me importa eso. ¿En dónde está? Mira, vive en la casa de un hombre llamado Maquir, en un lugar desértico, muy lejos, llamado Lodebar. Vayan y búsquenlo. Vayan y tráiganlo para acá. Allí encontramos, hermanos, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. La respuesta, si alguien se pregunta, ¿por qué ese muchacho está lisiado? ¿Qué le pasó? ¿O cómo le pasó eso? Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, dice así. Él tenía 5 años de edad. Estaba muy pequeñito, 5 años de edad. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, pero también de Jonatán. Ellos estaban en guerra. Alguien viene y les dice, mataron a Jonatán, pero también Saúl murió. Y la nodriza, ¿sí sabemos qué es una nodriza? La niñera. La niñera tomó al pequeñito Mefiboset y no tuvo cuidado, sino que apresuradamente lo tomó y pareciera que se tropieza con alguien porque el niño se le cayó. Eso de andar con los apuros, hermanas. ¿Aló? El niño se le cayó y por la caída le vino una consecuencia. Vino a quedar cojo y su nombre, dice el pasaje, era Mefiboset. Prácticamente a este título se le llama Mefiboset, el príncipe cojo. Mefiboset, el príncipe cojo. Así que esa niñera, esa nodriza, tuvo que haber tenido cuidado, pero con el susto se mataron al papá del niño, al que tú cuidas, y al abuelito también. Yo tengo que proteger a este niño, porque la costumbre era que maten a todos si viene un nuevo rey. Y con las prisas tropieza el niño, queda lisiado. Prácticamente viene a ser cojo. No podía valerse por sí mismo. Tenía que hacer uso de muletas. Así sucedió eso. Ahora, puede imaginarse a este hombre lisiado, a este hombre cojo llamado Mefiboset, que cuando la niñera lo va y lo refunde allá en un lugar llamado Lodebar, lo esconde para proteger su vida. ¿Puede usted imaginarse cómo vivía ese hombre? Cada vez que oía algo, me imagino que se asomaba por la ventana y no es. Yo pensaba que venían por mí para matarme. ¿Me entiende? Tocaba a alguien y él ya está, bueno, pues no te preocupes, viejo, le decía, es el abonero. ¿Me entiende, hermano? Como que tenía delirios de persecución. Pero un día, hermanos, lo que él tanto temía llegó. Llega, alguien toca y alguien abre de este lado. Y en cuanto abres, la palabra no dice, pero es obvio, la guardia real de David se presenta y dice, aquí vive Mefiboset.
Yo creo la señora le dice, ahí te hablan, viejo. Dice, ¿eres tú, Mefiboset? Yo soy. El rey te mandó llamar. El rey te busca. El rey te llama. Y le dan tiempo, me imagino, no está en la Biblia, a que agarre sus instrumentos para ayudarse a caminar, sus muletas. Y aquel hombre, hermanos, no sé cómo, pero se valía para poderse mover. Lo suben al carruaje real de David y lo llevan al palacio. Quizás en el camino él iba pensando, ahora sí parezco como un viaje de carroza. Voy a mi propio cementerio. Voy a que me corten la cabeza. Él no sabía nada, pero era obvio. Era la costumbre. Todo descendiente tenía que morir. Él no sabía de la promesa que David le había hecho tanto a su papá como a su abuelo. Así que cuando llega allí, hermanos, dice la Biblia en el versículo 6, segundo libro de Samuel 9:6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, porque era ante el rey. Amén, hermanos. En ese momento, hermanos, el rey le pregunta, Mefiboset, Mefiboset, es la persona que yo estoy buscando, Mefiboset. Y él le responde, he aquí tu siervo, he aquí tu siervo. No tengas temor. Ya respiró el viejo, porque estaba tenso, hermanos. O creo hasta le hizo así al cuello, no, pues ya va a caer una espada fría aquí, porque se inclina. Y él esperaba eso. Pero David añade una palabra que se llama gracia. Y le dice, no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré gracia. Por amor a tu padre Jonatán te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. No te preocupes ya. ¿Puede usted imaginar ahora el alivio que sentía Mefiboset? La carga de adrenalina, cómo se detuvo, cómo el miedo en un momento se volvió en tranquilidad y el estrés se volvió en relajamiento. ¿Usted puede sentir eso, hermano? ¿Puede imaginarse, perdón? Como, wow, no tengas temor, porque usa esa palabra. Y le dice, yo voy a hacer gracia. Además, todo lo que era de tu papá y de tu abuelito, te lo voy a regresar a ti. Todo lo que era tuyo te lo devolveré, dice el canto. Lo que era tuyo te lo voy a regresar. Así que Mefiboset, hermanos, allí usa una palabra que yo quiero leer. Y dice, le contesta en el verso 8, él inclinándose le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo? ¿Quién soy yo? Pero aquí, hermanos, David le dice a Siba, al cizañero, vamos a traerlo otra vez a escena, porque así lo presenta la Biblia. Le dice, todo lo que fue de Saúl, Siba, todo, yo quiero que tú lo supervises. Tú vas a trabajar por él, porque él estaba lisiado. Tú vas a ir al campo por él, tú y tus hijos y tus siervos. Porque Siba, hermanos, tenía 15 hijos y como 20 siervos, alguien como así que no ve la televisión. Tú vas a hacer eso para que no le falte pan a Mefiboset. Siempre los cizañeros terminan mal, ¿eh? ¿Cómo? Pero
Sí, tú lo vas a hacer por él. Entonces, hermanos, el verso 13 me gusta porque dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Usted se imagina eso? Aquí es cuando el escritor que yo le menciono, el señor Swindoll, echa a andar su imaginación y dice que el rey David tiene una enorme mesa, oiga, real, en el palacio, con un bello mantel y los mejores cubiertos y cucharas y todo, hermano, allí encima. Alguien viene y pone todo en la mesa, lujosísimo todo, muy bonito, bien presentado. Y tócase la campana y viene la esposa del rey David y se sienta cerca de él. Y luego vienen los hijos, Absalón el malcriado, pero bien guapo el viejo. Se dio tiempo y sale de la biblioteca Salomón, deja a un lado los libros, deja de estudiar porque alguien llama a comer y llega Salomón y vienen todos los demás hijos e hijas de David. Llega Joab, su general. Siéntate, viejo, siéntate, gracias. Y por ahí se oye un ruido, hermanos. Alguien estaba arrastrando los pies. Era Mefiboset, el príncipe cojo. Venía, hermanos, y todos los tenían que esperar. Nadie podía comer antes hasta que todos estuvieran a la mesa. Y él se sentaba y el mantel de la gracia de Dios cubría los pies de Mefiboset. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Ahora, la historia no termina así, ni allí. La historia continúa con nosotros. ¿Por qué? Porque esa misma gracia nos ha alcanzado a nosotros. Nos ha alcanzado. Porque dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe que es salvo por obras, sino por gracia. Y gracia es recibir algo de Dios sin merecer ese algo. Una vez Mefiboset, aplicado esto a nosotros, disfrutaba de una comunión interrumpible con su padre. Nadie podía interrumpir esa comunión entre Mefiboset y su padre. Pero lo mismo, eso tenía Adán con Dios, comunión. Nadie podía interrumpir esa comunión de Dios con Adán hasta que pasó una desgracia, hasta que pasó una tragedia. Lo mismo que Mefiboset, lo mismo pasó en el Edén. Fue lo mismo. La tragedia arruinó su comunión. Eso tenemos en común. Pero también cuando se produce la tragedia y la nodriza huye y sufre la caída Mefiboset, dejándolo lisiado de por vida, cojo. Eso mismo aplicado en el Edén, de donde vienen nuestros primeros padres, por la desobediencia de Adán, viene la caída del ser humano. Por lo tanto, nosotros, por naturaleza, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza a pecar. Espiritualmente estamos lisiados. Pero hay otro punto de vista, hermanos. David el rey, por amor a su amigo Jonatán, muestra gracia para su hijo. Por amor muestra gracia. Al igual Dios, por amor a Cristo, muestra gracia para nosotros. La humanidad entera.
Nosotros somos salvos por gracia en Cristo. Si no fuera por Cristo, nosotros no alcanzaríamos la gracia de Dios. Se ha dicho mucho, sí. El mundo está perdido, dijo Dios en el cielo. ¿A quién envío? ¿Cuál puede ser el medio para rescatar a toda la humanidad perdida? Y todos los ángeles se pusieron a voltear a ver, pues quién y cómo y con qué facultad, con qué sabiduría, cómo se va a hacer. Y Cristo levanta la mano. Tú, pero si eres mi hijo, sí. Vamos a demostrar que amas tanto al mundo que vas a dar a ese hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, encuentre gracia y tenga vida eterna. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Le damos gracias a Dios. Mefiboset no merecía nada. Mefiboset no tenía nada, además no podía pagar nada. De hecho, ni siquiera él tenía conocimiento de cómo podrían suceder las cosas. Y nosotros exactamente igual. No teníamos como humanidad la facultad de reconciliarnos con Dios a través de una gracia, porque no la merecíamos. Pero sin embargo Dios se vale de un plan de redención para nosotros. Redención es pago por libertad, o pago, hermanos, de una persona esclava por redención. Y viene Cristo, hermanos, a hacer el pago por nosotros. Y al morir en la cruz del Calvario por nosotros, por usted y por mí, por la humanidad entera, nosotros tenemos gracia. Gracia a través de Cristo. Y así restaurar nuestra comunión perdida que teníamos con Dios. Ahora falta toda la eternidad para que podamos comprender esa hermosa gracia de Dios para nosotros. ¿Cómo? Siendo lo que yo era, o lo que yo fui, o lo que yo soy, Cristo vino a morir por mí. ¿Entiende? Dice, pero ¿por qué? Si yo no lo merecía. ¿Quién va a querer morir por un borracho? ¿Quién va a querer morir por un drogadicto, por una prostituta, por un vendedor de drogas, por una persona que lo ha perdido todo y que vive abajo de un puente? ¿Quién va a querer dar algo por esa persona? Y Cristo levanta la mano y dice, yo quiero hacerlo. Así que por gracia nosotros venimos a alcanzar la misericordia de Dios a través de Cristo. No vamos a entender durante toda una eternidad, no podemos comprender cómo esa gracia se aplicó a nosotros sin nosotros merecerla. Ahora, esto es importante también señalarlo. Esa maravillosa gracia que Dios nos da a través de Cristo, hay que valorarla. Porque hay gente que dice, bueno, si yo peco, yo puedo ir a un altar y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Sí. Y Cristo es mi abogado para con Dios. Sí. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Hay gente que tiene, hermanos, la facultad de estar pecando deliberadamente y abusando de esa gracia de Dios. Por eso el escritor a los hebreos nos dice, ¿cómo es posible que habiendo sido salvos por la sangre de Cristo, alguien pisotee, así dice, hermanos, la sangre de Cristo y blasfeme en su nombre, pecando deliberadamente y abusando de la gracia de Dios? Tenemos que valorar esa gracia porque no costó cualquier cosa. Dice Pedro, nosotros fuimos salvos y no por oro ni por plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
Eso significa gracia. Le da algo, que no tiene dinero para pagar algo y que se le da eso sin el costo alguno. En vez en cuando vemos en la Biblia las escenas que ilustran, que imparte gracia. Pasajes bíblicos que nos muestran el momento en que se aplicó la gracia para una persona de parte de Dios o de parte de un siervo de Dios. En la vida del rey David encontramos la más grande ilustración en cuanto al tema de la gracia. Y es este pasaje, hermanos, que tenemos delante del segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Es una historia bella y es una historia inolvidable. Es una historia de nuestras más favoritas. Y yo quiero pedir la guianza de Dios para poder explicar esto. David batalló mucho, hermanos, para llegar a ser lo que él fue. Él batalló mucho, tuvo mucha oposición de parte de Saúl, que fue el primer rey, ¿lo recuerda? El primer rey de Israel. Y siempre como discerniendo Saúl su pésimo reinado, sabía que Dios habría de levantar otro rey y quitarlo a él. Y cuando se dio cuenta quién era la persona que habría Dios de ponerlo en sucesor de él, Saúl siempre persiguió a David. Entonces le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, amén, hermanos. Y es una bendición el que nos concede el Señor estar aquí. Queremos pues darle una muy cordial bienvenida, ¿verdad?, a todos, y también pues a las personas que nos están escuchando, esperando que este mensaje sea de bendición. Amén, hermanos. ¿Cuántos vienen a recibir de la palabra de Dios? Amén, gloria al Señor. No quiero que salga de este lugar como ha venido, sino con una experiencia nueva, una experiencia fresca, una bendición. Amén, hermanos. Yo quiero explicar qué significa la palabra gracia. Esa palabra es muy bonita desde el punto de vista bíblico. Para muchos esa palabra no dice nada, pero yo quiero darme a la tarea de explicar esta palabra. Y alguien que habla mucho de la gracia de Dios en este país es un doctor llamado Chuck Swindoll, y que es pues un doctor, un teólogo, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Él habla más de la gracia de Dios que cualquier escritor. Ballet, decimos que tiene gracia para hacerlo. Ahí se aplica esta palabra gracia. Mira cómo tiene gracia para ejecutar los pasos, cómo tiene gracia para llevar el ritmo. Se aplica la palabra gracia. Al igual que un pintor cuando expresa su arte, ¿verdad?, cuando ese sentimiento o ese talento que tiene el pintor lo plasma en su arte, la gente lo ve y aplica esa palabra. Dice, ¿cómo tiene gracia para pintar? ¿Cómo tiene gracia para aplicar los colores? Al igual un cantante, al igual un músico, porque la gracia puede significar coordinación o excelentes movimientos, y puede referirse a coordinación y elegancia. Esa palabra se puede aplicar así.
Pero en el terreno bíblico, en el terreno que a nosotros nos corresponde, hermanos, es más aún importante. La palabra gracia significa un favor inmerecido. Eso significa gracia. Usted recibir algo de alguien sin que usted lo merezca, sin que yo merezca eso de esa persona. Gracia significa un favor inmerecido, o sea, extender un favor especial a alguien que no merece dicho favor. Eso significa gracia, que no ha ganado nada y que se... Me gusta mucho su libro El despertar de la gracia, pero también me gustan otros, como, ¿para qué mencionarlos? Ese libro en especial habla del significado del tema que vamos a tocar. ¿Qué significa la palabra gracia? Y allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, en el versículo 1, hermanos, dice la Biblia: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Lo voy a leer otra vez. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Padre, vamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte de tu gracia, de tu unción, de tu respaldo, y que tú nos permitas, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, explicar el significado de esta palabra. Ábrenos pues el entendimiento y sea oportuna tu palabra, acomodándose a la necesidad que hay en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra gracia, hermanos, significa muchas cosas y se puede aplicar para muchas situaciones. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de un bailarín de arte, una bailarina de arte, para matarlo. Así dice la Biblia, y podemos citar los lugares. Siempre quiso él atentar contra la vida de David. Saúl tenía celos por el respaldo que Dios le daba a este hombre llamado David. Sin embargo, cuando la Biblia pone un giro por completo y David, hermanos, muere Saúl y David llega a ser sucesor y llega al trono y está en el trono, un trono próspero, un trono bendecido por Dios, un trono respaldado en todas las áreas, en las áreas militares, en la área agraria, en el campo, en el área financiera, en lo material. Él estaba bendecido en todas las áreas. David empezó a contemplar todo lo que había batallado para llegar allí. ¿Alguna vez le ha pasado a usted lo mismo, hermano? Como Dios usted ha batallado en la vida, pero llega un momento en que está gozando de lo que Dios le da. Amén, hermanos. Ese era el momento exacto en la vida de David. Y empezó él a pensar, bueno, de todas las bendiciones que he recibido de parte de Dios, yo algún día prometí algo a ciertas personas que ahora puedo cumplir. En ese momento que prometí no tenía la capacidad para hacerlo, pero ahora sí. Ahora que